Dentro de la carpeta recursos que habíamos compartido, justamente aquí tienen un archivo con el nombre Autodesk Civil 3D. Dentro de esta carpeta les he compartido lo que es la introducción, cómo crear una cuenta Autodesk, también el archivo que les había mencionado para que ustedes vayan creando precisamente estas cuentas que son gratuitas y que también puedan optar por descargar software de manera estudiantil, con una extensión estudiantil de Autodesk y sin la necesidad de estar craqueando eh, en su ordenador, ¿no? Entonces tienen la posibilidad de utilizar cualquiera de las herramientas que ofrece Autodesk durante un año. Entonces acá les dejo este archivo. Adicionalmente a ello, como les había mencionado y comentado el día de ayer, les va a servir también para lo que es el uso de los geomapas y también para lo que es el trabajo en InfraWorks. Ya en la herramienta de InfraWorks es indispensable, es obligatorio que tengan esta cuenta, porque si no, no les va a dejar trabajar, ¿no? Eso como un adicional, pero dentro de Civil 3D, y si quieren habilitar los geomapas que habíamos visto el día de ayer, también es indispensable que ustedes cuenten con un correo creado dentro de Autodesk. Entonces, ahí tienen el archivo. Les he dejado la presentación, una introducción por qué SIG y ArcGIS. Ahora lo vamos a ver cuando trabajemos con los puntos. Y dentro de la carpeta importación de puntos, que es lo más importante, les he dejado algunos archivos precisamente de estos puntos para que los podamos trabajar en la clase y sesión del día de hoy. Entonces, vamos a ver este archivito ahora, entrando a lo que es importación de puntos y recordando un poco de lo que habíamos mencionado de los comandos el día de ayer. Vemos que en la parte superior de Tool Space o el espacio de herramientas, tenemos lo que es Points, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar el día de hoy con Points y adicionalmente con Point Groups. Entonces, trabajamos con los puntos y posteriormente vamos a verificar este grupo de puntos que estamos creando. Si tienen alguna consulta, mejor si la habilitan por su micrófono, ¿no? A ver, Javier Villegas. Les han dejado una extensión, un link donde pueden descargar los archivos. No sé si lo viste en el grupo de WhatsApp, ¿no? Verifícalo ahí, Javier, y descárgalo. O si no, te voy a compartir, les voy a compartir desde acá, precisamente ese link, ¿no? Ahí ya lo pueden descargar, vayan descargando a medida que vamos avanzando. Ustedes también siguen los pasos que vamos a ver en la sesión del día de hoy. A Israel. Sí, buenas noches, ingeniero. Disculpe, no sé si podríamos comenzar por lo que sería, por lo menos ahorita estamos comenzando por lo que es puntos y grupo de puntos, pero antes de entrar a eso, no sé, por lo menos un pantallazo de lo que son las herramientas principales, la base de herramientas principales, porque a veces cuando trabajamos, se pierde algunas herramientas y no sabemos dónde está, en qué parte está. Por lo menos las más principales no sería comenzar por ahí, luego pasaríamos a lo que sería puntos, porque algunas herramientas se pierden y después ya no sabemos dónde está. Esa sería mi Excelente, sugerencia. Israel. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, la sesión del día de ayer habíamos visto precisamente las herramientas principales dentro de Civil 3D, pero no hay problema. Ahora vamos a hacer un repaso, pero rápido, de estas herramientas, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esas herramientas que son fundamentales dentro del manejo de Civil 3D? Como les había mencionado,
aquí vamos a tener lo que es la cinta de opciones, el ribbon, donde vamos a concentrar o vamos a tener concentrado todos los comandos, funciones dentro Civil 3D. Esto para el caso, como habíamos dicho, en la barra de comando del espacio de trabajo Civil 3D. Si nosotros aquí vamos a cambiar ese espacio de trabajo, van a poder notar que este ribbon cambia en función al espacio de trabajo que nosotros estamos proponiendo acá. El fundamental y el importante para este curso va a ser Civil 3D. Este cambio también lo pueden hacer en la parte inferior. Si ven el engranaje que tenemos acá, despliegan la flechita y nuevamente pueden volver a lo que es Civil 3D. ¿Por qué les muestro esto de los espacios de trabajo? Porque eso les va a facilitar cuando ustedes, por ejemplo, estén trabajando en Civil 3D y tengan un archivo CAD y deciden abrir, ya no van a tener que minimizar la ventana e ingresar a AutoCAD. Simplemente pueden trabajar desde acá en el espacio Drafting and Annotation o dibujo y anotaciones y ya tienen el entorno CAD, ¿no? Entonces pueden ir rotando también a un modelado 3D, que también son herramientas que hemos visto o que ya conocen o están viendo también en algunos casos dentro de lo que es AutoCAD, ¿no? Pero para un modelado 3D. Y finalmente, lo que es Planning and Analysis, que es precisamente el trabajo de un software que se llama Map 3D, que es el equivalente, entre comillas, a lo que es ArcGIS. ¿Por qué digo el equivalente? Porque ambos software manejan lo que es la información TIC, que serían los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, ambos software manejan esa información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos dentro Civil 3D, podemos también controlar lo que es SIG, ¿no? Los sistemas de información geográfica. Eso conlleva que podemos introducir archivos Shape, archivos TIFF, podemos cargar de la nube de puntos LAS o LAS también, que vienen a través de los formatos LIDAR, ¿no? Perdón, de la metodología que se hace un sobrevuelo, a través de un láser se proyecta la superficie y a través de este dispositivo LIDAR tenemos los formatos LAS y LAS, ¿no? De toda esta nube de puntos y que también podemos cargar a Civil 3D gracias a que tenemos un motor de SIG dentro del software, ¿no? O podrían trabajarlo aparte en la herramienta de lo que es Map 3D. Entonces, de esa manera, otra de las herramientas fundamentales es dentro del menú. Ya saben, cada vez que yo les diga menú, nos referimos a todos estos menús, estas pestañas que tenemos en la parte superior. Cuando mencionemos el grupo de comandos, es cualquiera de los que tenemos acá. ¿Ve? Como tiene un nombre en la base, los comandos. Entonces, por ejemplo, decimos, diríjase al grupo de comandos layers o capas. Entonces, vamos a ver acá que tenemos que dirigirnos a este grupo, porque tenemos varios comandos agrupados en layers o capas, ¿no? Entonces, ahí seleccione Layer Properties o propiedades de las capas. Entonces, ya sabemos que tenemos que dirigirnos a un comando en específico. De los comandos que más se utilizan dentro de Civil 3D, uno de los grupos más utilizados es el que tenemos acá, ¿no? Donde prácticamente podemos diseñar
elementos, sus geometrías, para poder conformar tanto alineamientos, perfiles, corredores, explanaciones, redes de tuberías, los ensamblajes que habíamos mencionado el día de ayer, que precisamente son los que nos van a ayudar a conformar el corredor. Es uno de los elementos, ¿no? Si ustedes recuerdan, en lo que mencionábamos el día de ayer, tenemos 4 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, superficies. El segundo, alineamiento horizontal o trazo. El tercero, alineamiento vertical o alzado. Y finalmente, lo que es el ensamblaje. Entonces, ¿por qué menciono precisamente estos 4 elementos como principales? Porque nos van a dar como resultado final lo que es el corredor u obra lineal. Entonces, ¿a qué nos referimos con este elemento que tenemos acá? Si nosotros deseamos diseñar una carretera, tenemos acá nuestra sección de carril y podemos haber proyectado una cuneta acá con su talud, lo propio acá, una acera y su talud. Entonces, esta proyección que tenemos acá, esta proyección va a ser la conformación de estos elementos y precisamente conforma el corredor. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Que nuestro ensamblaje, por ejemplo, en esta parte, se va a repetir, habíamos dicho, con una cierta frecuencia a lo largo de este corredor. Y esa frecuencia que nosotros vamos a asignar, que es la distancia entre este punto de acá, nos va a compartir precisamente la geometría, y a partir de esa geometría podemos calcular lo que es los volúmenes, ¿no? Volúmenes, cantidades. Queremos saber cuánto, por ejemplo, si este material es, por decir, una terracería, podemos saber qué área tiene y además qué volumen conlleva a lo largo de nuestra obra lineal. Si por otro lado queremos nosotros conformar un canal, vamos a tener el ensamblaje. Ya vamos a ver cómo se conforman estos ensamblajes. Vamos a ver que también si nosotros proyectamos a través de un alineamiento en planta y en vertical, vamos a tener de esta manera representado ese canal, ¿no? Entonces, podemos extraer, aparte de estas figuras, los sólidos, y eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco, también que pueden exportarse a otro software, como ser Revit, InfraWorks, entre otras herramientas que tenemos gracias a los productos de Autodesk, y también correlacionar y trabajar e integrar un proyecto con otro software, ¿no? Entonces, ustedes pueden pasarle, por ejemplo, el corredor y vial, y la siguiente persona, el siguiente profesional va a trabajar en Revit, y a partir de este punto va a proyectar un puente, ¿no? Entonces puede proyectar con toda confianza porque ustedes les están pasando el nivel a donde tiene que proyectar, el eje con el que tiene que proyectar, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, con estos elementos ya trabajando dentro Civil 3D, podemos armar estos corredores u obras lineales, ¿no? Que es básicamente lo que nos va a proyectar el tipo de obra que nosotros deseemos. Si queremos igual crear un muro de contención,
para nuestra carretera, necesitamos crear nuestro corredor y proyectar en nuestro dibujo, ¿no? Nuestro diseño. Entonces, en ese sentido, por eso les comento que la herramienta, uno de los grupos importantes dentro de Civil 3D es este de acá. Ahora, también les había mencionado que vamos a trabajar con el espacio de herramientas que tenemos acá al lado. Si no lo tienen habilitado y por alguna razón lo han cerrado o ya no lo encuentran, en la parte de el menú Home o Inicio, aquí en el grupo de comandos paletas, tienen precisamente ese comando Tool Space. Entonces, de esta manera, vuelven a habilitarlo. Y si notan acá, adicionalmente, tienen 4 pestañas que habíamos mencionado el día de ayer, que básicamente todos los elementos, la geometría, la vamos a conformar desde prospectos. Entonces, aquí Civil 3D nos dice primero que debemos crear los puntos. Si no tenemos unos puntos y nos han pasado dentro de la topografía directamente a la superficie, perfecto, también se puede trabajar, pero para cualquier obra que nosotros querramos emplazar, sí o sí necesitamos esos alineamientos. Entonces, si ven acá, nos indica paso a paso qué es lo que debemos ir conformando. Evidentemente, algunos elementos que tenemos acá son como un subconjunto de alineamientos, por ejemplo, porque con los feature lines o las líneas características podemos conformar alineamientos también y controlar lo que son los temas de elevaciones. De igual manera, los sites nos van a ayudar a agrupar elementos y que estos se relacionen tanto en coordenadas como en elevación, ¿no? Finalmente, a partir de esos ensamblajes y subensamblajes, como habíamos mencionado, vamos a crear estos corredores. Si se fijan acá, de igual manera, Civil 3D contempla lo que son análisis de cuencas, análisis de redes de tubería, ya sea por gravedad o presión, y también puentes. Nuevamente les recalco que puentes no diseña Civil 3D. Para eso tenemos modeladores estructurales, CC Bridge, otros software que se dedican precisamente a el cálculo estructural. Pero Civil 3D no hace ningún cálculo estructural. Lo único que hace es modelar el puente. Eso ya se le pasa al estructurista, les comparte y pueden ingresar dentro del software e incluso lo pueden exportar a InfraWorks para que puedan mostrar un modelo más completo y ejecutivo al final, ¿no? Entonces, ya después de haber trabajado todas esas herramientas, finalmente tenemos que contemplar nuestro set de planos y eso lo vamos a realizar a través de los viewframes, que son los marcos de visualización. Seguido de ello tenemos la pestaña configuración, eso es importante. Estas configuraciones que tenemos que realizar van más para el estilo, presentación, no solamente presentación en cuanto a si va a tener un color verde, va a ser de tipo de letra o fuente, etcétera, sino que tenemos algunos comandos, pero eso ya se ve en cursos posteriores, un poquito más adelante, porque si nosotros ingresamos directamente a los comandos en esta parte, lo que pasa es de que nos vamos a olvidar siquiera de crear los estilos, ¿no? Entonces, en este curso sí vamos a trabajar todas estas configuraciones. Podemos ver algunos comandos, cómo funcionan, sí, pero principalmente vamos a ver la configuración de los estilos. En este curso tampoco vamos a ver lo que es la pestaña Survey, porque esto ya va más para una configuración de lo que es la topografía. Podemos enlazar
a algunos levantamientos, poder configurar esos mismos levantamientos para que nos conforme algunos códigos de líneas y nos vayan trazando lo que hemos levantado en campo a través de equipos topográficos, etc. Toolbox sí vamos a ver porque necesitamos ver los reportes que nosotros necesitamos de los alineamientos, de corredores, de las líneas de ruptura o break line, parcelas, superficies, etcétera, ¿no? Entonces acá están todos estos reportes. Principalmente acá vamos a ver reportes de superficies, de puntos, de corredores, de alineamientos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si ustedes por alguna razón han instalado pero solo se les muestra de igual manera esta pestaña y las otras desaparecen? ¿Cómo las activamos nuevamente? En la parte de arriba, de igual manera en el grupo paletas, aquí tienen 4 elementos que están activados. El primero, que corresponde a Prospector. El segundo, que corresponde a configuraciones. El tercero, a Survey. Y finalmente, más abajo, a Toolbox. Si ustedes le dan un clic, por ejemplo, a Survey, desaparece este icono y aquí ya no se visualiza en la tabla del espacio de herramientas. Desactivan Toolbox o la caja de herramientas, tampoco se va a visualizar. No quieren ver Prospector, tampoco se va a visualizar y solamente van a quedar con configuración. Entonces pueden darle un clic a cada uno y lo vuelven a activar, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir trabajando dentro de Civil 3D. Es muy importante que también entendamos el uso de esta barra de comandos. Muchas veces estamos trabajando en Civil 3D, por ejemplo, yo voy a colocar o crear una polilínea. Ven cómo estoy creando libremente, pero en la parte de abajo nos está dando opciones para no solo crear una línea, podemos crear un arco, podemos cerrar definitivamente este elemento, entre otras propiedades de longitud, ir atrás, el espesor, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es recomendable, yo siempre les sugiero que a pesar de que activen en la barra de trabajo la entrada dinámica para que les aparezca estas opciones en pantalla, siempre den una mirada a lo que les está proponiendo acá la línea de comando. Siempre hay que tratar de ver este elemento para saber qué alternativas tenemos para nuestro trabajo. En la parte de abajo, ya habíamos visto el día de ayer, lo que correspondía a el modelo, la pestaña modelo, y lo que correspondía a la presentación, ¿no? Aquí tenemos las pestañas Layout 1, Layout 2. Con este icono de símbolo más podemos activar más presentaciones si queremos trabajar manualmente. Para cuando lleguemos al set de planos, vamos a ver que podemos crear de manera automática. El modelo que tenemos acá y que está activado actualmente contempla una escala que va a actuar únicamente para lo que estamos visualizando dentro de este modelo, dentro de esta área gráfica. Entonces, si nosotros aquí dibujamos o etiquetamos un elemento, esta es la escala que va a actuar dentro de este espacio de trabajo. Si nosotros, por lo tanto, vamos al layout, acá, al seleccionar esas ventanas, no quiere decir que en la escala que nosotros estamos viendo el modelo tiene que ser la misma. Aquí podríamos seleccionar y pedir a Civil 3D que sea una escala 1 a 250. Si presionamos la tecla MO, habilitamos la propiedad de este viewport o de este marco de visualización que hemos seleccionado.
vamos a poder notar que aquí también tenemos esta escala que acabamos de asignar. Totalmente distinta de lo que viene en el modelo, ¿no? Entonces, en el modelo nosotros visualizamos este objeto. Evidentemente, este objeto puede estar en una escala 1 a 1000, pero nosotros podemos pedir aún así que se ajuste este viewport a una escala que nosotros deseemos representar en nuestros planos, ¿no? Porque si tenemos el modelo 1 a 1000 o 1 a 500 o a 250 y decidimos representar nuestros puntos o nuestras secciones, hasta ahí está todo ok, pero vemos nuestro perfil y desborda las condiciones de la vista de este marco de visualización y no se nota o es desproporcional, no se refleja bien esa información. Entonces tenemos que ir ajustando en los layouts, en las presentaciones, todos esos elementos que queremos representar y que los vamos a ir viendo. Bien, entonces, no sé si tienen hasta acá alguna consulta. ¿Está todo claro? Para así ya empezar a introducir nuestros puntos dentro de Civil 3D. Si tienen alguna consulta, activan su micrófono o me escriben de todas maneras en el chat. Voy a abrir Excel. Ok. Bien. Entonces, si no hay consultas, vamos a dirigirnos a la carpeta del curso. De entrada, ustedes, si no me equivoco, al extraer ese archivo de Civil 3D, ¿ven? Como tienen las tres primeras carpetas, donde van a dirigirse a la importación de puntos, el número 2. Y aquí vamos a ver lo que es levantamiento estación. Nos dirigimos atrás, importación de puntos, levantamiento estación. Y si ustedes abren ese archivo, van a visualizar de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Nosotros hemos recibido un archivo de topografía y nos han enviado un archivo con extensión SDR y hemos decidido cambiar la extensión. Veamos por acá. Y en vez de que diga SDR, lo transformamos a CSV, ¿no? Esto puede darse con algunos archivos de las estaciones, que simplemente ustedes cambien la extensión a CSV y puedan leer esta información en Excel, ¿no? En este caso, al cambiar, me muestra de esta manera. Pero también puede ocurrir que cuando lo cambien, no vaya a funcionar. Entonces ya tienen que hacer el trabajo para que los software de topografía les extiendan la información a formatos que Civil 3D puede leer. ¿Cuáles son estos formatos? CSV, TXT, que son los más comunes, AUS, tenemos XYZ, tenemos también .las, entre otros, ¿no? Son varios formatos, tampoco son infinitos, pero sí lee una buena cantidad de formatos Civil 3D. Entre los más comunes tenemos estos dos, ¿no? No quiere decir que los otros no se vayan a utilizar, se utilizan también. Les va a tocar en algún momento ya proyectar estos puntos de un vuelo de dron, quizás de un vuelo LIDAR, entonces tiene que también introducir dentro de Civil 3D estas extensiones. Pero en este caso, nosotros tenemos una extensión CSV, ¿no? Entonces, abrimos el archivo
Y en esta parte lo que tenemos que hacer, ya que el equipo no nos está incorporando solamente las coordenadas, cota y una descripción, nos está incorporando información adicional, tenemos que depurar este archivo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ingresamos a Civil 3D, para importar, nosotros tenemos varias formas, varios caminos para trabajar cada herramienta que tenemos en Civil 3D, ¿no? Aquí haciendo un paréntesis, cuando ustedes vayan a trabajar en Civil 3D, quiere decir que cuando yo les diga que desde el espacio de herramientas solamente se puede importar puntos, no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque más arriba tenemos un grupo de comandos que también nos están ayudando a exportar estos puntos o a importarlos también, o a transformar puntos de CAD en puntos de Civil 3D, ¿no? Y si deseamos, habíamos visto una herramienta más ayer, si typeamos menu bar y cambiamos el valor de 0 a 1, podemos ver en la parte superior que tenemos también points o puntos y tenemos esas herramientas, ¿no? Podemos añadir tablas, crear puntos manuales a través de sus coordenadas, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso nosotros vamos a trabajar puntos que nos están entregando de un archivo y no vamos a introducir punto por punto, queremos introducir toda esta base de datos. Entonces, para ello, una de las opciones, como les dije, es dar clic derecho donde tienen la opción Point, clic derecho y crear punto. Les va a aparecer de esta manera esta barra, donde inicialmente ustedes tienen acá la posibilidad de crear a través de ciertas condiciones de azimut, de distancia, de forma manual, con coordenadas, a través de una superficie, etcétera, etcétera, los puntos. Pero en este caso nosotros queremos importarlos todos de una sola vez, ¿no? No queremos introducir manualmente ni por distancias, etcétera, ¿no? La operación va a ser directamente del archivo que nos pasa topografía para nosotros importar dentro Civil 3D. Al desplegar estas flechitas que se dirigían hacia abajo cuando no se visualizan estas opciones, vamos a poder ver algunas opciones que tenemos acá, pero principalmente el de la personalización de estos puntos, ¿no? De la identificación de estos puntos. Aquí van a notar que comenzamos con un número 1. Entonces acá nos indica que el número del punto siguiente con el que va a comenzar es 1. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía cargado ningún punto en nuestro dibujo. Entonces, voy a dirigirme a esta opción, importar, y nos aparece esta ventana, donde inicialmente añadimos con este icono ese archivo que estamos viendo dentro de nuestra carpeta. Vamos a dirigirnos a la carpeta del curso, importación de puntos. ¿Por qué no se ve en nuestros archivos CSV? Porque ya también en el tipo de archivos tenemos que cambiar la configuración. Ven cómo acá tiende a leer estas extensiones de puntos. En este caso, quiero visualizar un archivo CSV. Si ustedes gustan, también pueden poner todos los archivos y ahí se van a visualizar. Seleccionamos el que queremos trabajar, ingresamos y nos aparece directamente una X. Entonces dice que no enlaza, no hace un match con la información que estamos viendo en Excel. ¿Por qué? Porque en la parte superior de este archivo, Civil 3D empieza a buscar las coordenadas, el número de puntos y la cota, perdón, y alguna descripción, pero básicamente coordenadas y elevación.
Entonces lee esto y ya les va a aparecer el error. Cualquier texto adicional a esta información que necesitamos, les va a aparecer un error. Entonces, vamos a configurar este archivo para que no nos aparezca precisamente dentro Civil 3D estos errores. Voy a cerrarlo de momento. Abrimos Excel. Y cuando ya estén acá, van a seleccionar, por ejemplo, esta información de la cabecera y la eliminan. Eliminar. ¿Qué otra información no va a leer Civil 3D? ¿Por qué les hablo de información? ¿O qué otra información? Porque Civil 3D, cuando nosotros estamos importando esta información, nos va a pedir unas extensiones de formato. Y aquí van a poder ver esas extensiones para LIDAR, extensiones para la base de datos del proyecto externa, y aquí empieza a aparecer, por ejemplo, ENZ delimitado por com. ¿Quieren ver más formatos acá? Pueden ir deslizando este cursor, este spin que tenemos al lado, y aquí nos aparecen estos formatos. ¿Qué significan cada uno de estos formatos? Si le damos un clic a esta ventanita, vamos a poder ver esos mismos formatos que vienen por defecto. Entonces, ¿qué significan cada uno de estos? Acá, por ejemplo, nos indica que este archivo que vamos a introducir está delimitado por coma y el otro está delimitado por espacio. Hasta ahí, bien. Si nosotros vamos ahora a nuestro archivo que nos comparte topografía para que carguemos, vamos a poder ver que tenemos algunos datos. Por ejemplo, tenemos aquí una coordenada, tenemos aquí otra coordenada, tenemos una cota y tenemos una descripción. Y aquí no tenemos una numeración, tenemos un código. Entonces, este código tampoco lo va a leer Civil 3D de momento. Entonces, si nosotros agarramos la columna y lo eliminamos, lo que va a pasar es que vamos a borrar todo, porque tienen que tener cuidado cuando ustedes estén trabajando un archivo. Acá, por ejemplo, ¿qué cuidado tenemos que tener? El archivo, si damos un clic, toda la información, evidentemente aquí pareciera que están en varias columnas, pero en realidad no, está en una sola columna, que es la A. Entonces, por eso, si borráramos la columna A, toda la información se perdería. Entonces, solamente en esta celda. Y lo propio para el siguiente y así sucesivamente. Ahora, para arreglar este inconveniente, lo que vamos a hacer es copiar todo o podemos dividirlo directamente. ¿Cómo vamos a dividir este archivo? Vamos a seleccionar en datos. Vamos a seleccionar en datos y aquí vamos a aprovechar para separar textos de columna. ¿Qué ocurre aquí también adicionalmente al código que aparece acá? Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta coordenada, ¿alguien me puede decir qué coordenada es? Si es norte o este. Y esta coordenada aquí, ¿alguien me puede decir si es norte o este? ¿Cuál de las dos es norte y cuál es este? ¿Y por qué? La C es este. Ok. ¿Y la B sería? Norte. Ok. Entonces, ¿por qué esta coordenada es la coordenada este? ¿Y por qué esta coordenada es la coordenada norte? ¿Alguien tiene alguna idea? Mis coordenadas este siempre van a tener 6 dígitos. En la coordenada este
tiene 6 dígitos. Y la coordenada norte. 7. Exactamente. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes vean precisamente este dato, al leer 6 dígitos, independientemente de los decimales, van a leer la coordenada este. Cuando lean la coordenada norte, va a tener 7 dígitos, independientemente de los decimales. Entonces leemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué ha pasado acá? Nuestra coordenada norte está mal. Entonces Civil 3D no la va a reconocer. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Y tenemos que ir analizando. Por ejemplo, otra vez vemos, aquí tenemos 3, 6, 7, pero aquí tenemos 2 datos de más. Entonces, empezamos a analizar y vemos que el archivo ha concentrado como como un número entero, como un solo número, la numeración más. ¿Ven? Si se fijan acá, dice 00, 01, 02, 03, 04 y así sucesivamente. Entonces, está mezclando la información. Cuando ustedes cargan a Civil 3D, Civil 3D no les va a decir este es su número de puntos. Va a leer todo esto y va a decir, son 7 dígitos para el norte, y usted no tiene 7 dígitos, está mal. Entonces les aparece directamente mal en su archivo. Entonces, ese trabajo tenemos que hacer prevalecer en este tipo de archivos que vamos a importar dentro de Civil 3D. Entonces, está excelente lo que menciona su compañero, por ejemplo, de lo que es las coordenadas norte y este. ¿De dónde sale esa información? Acá vamos a ver rápidamente. No se olviden que nuestro planeta, evidentemente, como lo vemos, la forma de Tierra, parece una esfera perfecta, pero no es así. Nosotros tenemos más o menos, así un poco exagerado, la superficie terrestre de esta manera, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos proyectar un área dentro de la superficie terrestre, nos basamos siempre en lo que son los geoides. Los geoides son cálculos matemáticos que nos aproximan a lo que es la superficie terrestre. Entonces, entre estos grupos, o entre esos modelos matemáticos que tenemos, vamos a tener elipsoides, esos geoides, elipsoides también, que se representan para que nosotros podamos a calcular de manera adecuada estas áreas de territorio coordenadas dentro de nuestro planeta y a lo largo de toda la extensión de nuestro planeta, ¿no? Entonces, estos sistemas de referencia los conocemos, algunos de ellos, todos tal vez, si han utilizado, por ejemplo, el PESAT del año 56, CIRGAS 2000, Lambert, entre otros, ¿no? Pero el más utilizado es este datum, ¿no? Que es WGS84, dentro de nuestros equipos. Entonces, dentro de esas proyecciones que se hace, por ejemplo, tenemos una proyección cónica para nuestro planeta. Si nosotros proyectamos, por ejemplo, un cono, como se ve en la imagen, a través de nuestro planeta, vamos a poder ver que en la parte superior sí podemos calcular esas áreas sin ninguna deformación. Mientras más nos alejemos de esta parte inicial hacia el borde de ese cono, esa proyección se va distorsionando, ¿no? Entonces nos va a servir para una determinada área y precisamente los puntos tangenciales donde está tocando este cono. Si nos alejamos o nos acercamos también más hacia el polo, vamos a tener de igual manera esa distorsión. Por otro lado, si nosotros proyectamos un plano, evidentemente en la parte
ahora sí, de los polos, podemos proyectar esta información sin el riesgo de la distorsión. Mientras más nos alejemos de ese plano y vayamos recorriendo estas áreas, vamos a concentrar más distorsión, más error cuando nosotros vayamos a proyectar estas áreas. Y es donde entra precisamente esta proyección que es la cilíndrica. Entonces, se proyecta, obviamente las tres proyecciones, se va a utilizar lo que es los paralelos y los meridianos, latitud, longitud, y proyectamos un plano de esta manera. Y ven cómo dentro de este plano ya tenemos ya la concentración de territorio que queremos proyectar. Sin embargo, si nosotros nos queremos proyectar hacia los polos, no nos sirve esta proyección. ¿Por qué? Porque se distorsiona totalmente. Entonces, pero en este caso, sí concentra la mayor extensión de territorio en nuestro planeta. Entonces podemos proyectar un punto acá, podemos proyectar un punto acá, otro punto acá, con mayor precisión dentro de estos modelos matemáticos que son los geoides en forma de elipsoides también, depende del modelo que estemos trabajando, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, a partir de esto, nace lo que es la proyección de universal transversal de Mercator, UTM, ¿no? Entonces, estas unidades están divididas a través de usos que van del 0,1 o del 1 al 60 y vienen combinadas con bandas de información de forma literal. Entonces, la unión de ambas nos van a dar una zona o uso. En este caso, donde se encuentra, por ejemplo, Bolivia, se encuentra entre las bandas, por ejemplo, acá, K y el número 19, este sería nuestro uso para esta zona. Si nosotros tuviéramos un proyecto en Oruro, Potosí o parte de La Paz también, vamos a utilizar este uso, ¿no? Con la denominación K. Y en el caso del norte de Bolivia, hacia el occidente, el 19. Y así vamos viendo de acuerdo a dónde está nuestra zona o uso, precisamente la numeración que tenemos que utilizar para proyectar dentro nuestro sistema de coordenadas y proyectarlo adecuadamente. Entonces, ya resumiendo esta parte, nosotros podemos obtener solamente un pedazo de todo ese mapa, una sección, y en esta parte vamos a ver que tenemos la línea del Ecuador y tenemos el hemisferio sur. Vamos a comenzar con el hemisferio sur. Y podemos notar que la coordenada justamente en el Ecuador es de 10 millones. Si nosotros nos vamos alejando y tenemos, por ejemplo, un punto acá que tenemos que analizar, un área de trabajo, vamos a ver que ese punto, esa coordenada, ya desciende a 8 millones. Y mientras más nos alejemos del Ecuador hacia el hemisferio sur, vamos a ir descendiendo ese valor hasta llegar a un valor 0 que termina en el paralelo 80 sur, ¿no? Entonces, si se fijan acá, ya tenemos 8 millones, 6 millones, 4 millones, 2 millones. ¿De dónde sale la coordenada norte? ¿Cuántos dígitos tenemos acá? Si nuestro proyecto está, por ejemplo, en 8 millones, 7. De ahí sale ese valor. Por otro lado, si nosotros queremos verificar esa coordenada que tenemos acá, para este punto, a partir de este meridiano central que estamos tomando, de acuerdo también a la zona que nos encontramos, para el hemisferio sur, vamos a tener un valor justo al centro de 500,000. Mientras más nos alejemos
a este lado de nuestro uso, vamos a llegar hasta un valor de 900.000 metros. Y lo propio, si vamos por el otro lado, llegamos a un valor de 100.000 metros para nuestro uso. Es como uno de los cuadraditos que hemos visualizado anteriormente. Estamos analizando para uno de ellos estos valores, ¿no? Entonces, si se concentra aquí nuestro proyecto, podemos decir que está en la coordenada por decirles un número, 600.000, ¿no? Voy a suponer que está en la coordenada 600.000 Entonces, aquí podemos ver que tenemos 6 dígitos. Entonces, para ello, la coordenada tiene 6 dígitos, ¿no? Y de ahí es que salen estos valores. Ya una vez que nosotros determinamos estos valores, ya sabemos cuál es la coordenada y cuál es la coordenada norte. Nos preguntamos también, pero estamos haciendo el análisis para el hemisferio sur, que tiene que ver con el hemisferio norte. ¿Por qué tendría que hacer lo mismo? Porque aquí ingresa norte, y si estoy yendo hacia el oeste, ¿por qué ingresamos este? Lo que pasa es de que algunos software sí manejan los 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces, ustedes pueden introducir perfectamente el norte, el este, el oeste y el sur, ¿no? Entonces pueden introducir el valor de cada uno independientemente. En algunos software está como, el oeste como DW, pero pueden introducir como en Global Mapper, pueden introducir esta información, o como en SAS Planet, ¿no? Pero dentro Civil 3D tenemos solamente que orientarnos con norte y este. Y entonces, ¿cómo diferencia si es el hemisferio norte y el hemisferio sur? Porque nosotros vamos a asignarle también el datum, ¿no? Entonces, aparte del DWGS84, tenemos que asignarle la zona, ¿no? Por ejemplo, 19 sur. Entonces, ya Civil 3D reconoce que sí tiene estas coordenadas y que tiene que dirigirse a esta zona y a este hemisferio. Si por lo contrario aquí colocaríamos norte, ya sabe que el proyecto está en la parte del hemisferio norte. Entonces, de esa manera va diferenciando. Entonces, dicho esto, vamos a ingresar nuevamente a nuestro archivo. Vamos a dividir, vamos a seleccionar nuestro archivo. Sabemos que tenemos aquí la coordenada norte, sabemos que tenemos la coordenada este y tenemos también el número de puntos. Nos vamos a dirigir a datos, texto en columnas, en el grupo de comandos, herramientas de datos. Abrimos y en esta opción de ancho fijo, seleccionamos siguiente y tenemos que dividir esta numeración. Entonces, para ello, podemos darle un clic izquierdo donde deseen, vuelven a darle un clic izquierdo y sin soltar, arrastran hasta donde va a cortar esa información que no quieren que se añada con la coordenada norte, ¿no? Entonces, cortan, van a ir verificando también de que no se esté cortando alguna numeración, algún número, y puedan mantener esa información representada de manera correcta. Una vez que han hecho el corte, verifican también si no están cortando sus descripciones. Vamos a ver en esta parte que no haya ningún corte, ¿no? Entonces ustedes ya lo van a ir verificando. Bien, entonces dividimos, damos al clic al botón siguiente. Acá vamos a dejar por defecto estas opciones y seleccionamos finalizar.
Ahora sí, ven cómo ya el número de puntos se ha solucionado y se ha liberado la coordenada norte, por así decir. Esta información de codificación no nos sirve. Eliminamos. Y hasta acá ya tenemos lo que es la numeración del punto, la coordenada norte, la coordenada este, cota y descripción. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un valor 0. Civil 3B no va a leer este valor 0. Tiene que comenzar siempre de 1. Entonces ponemos 1, 2 y 3. Y podemos aprovechar estos 3 valores y le van a dar doble clic al cursor. Ven como al acercar a la esquina inferior derecha nos aparece una cruz negra. Le damos doble clic izquierdo y va a llevar de manera secuencial estos números hasta el final. Pero ojo, eso no quiere decir que es lo único que tienen que revisar en un archivo de topografía. Les pueden pasar cosas como, por ejemplo, vamos a bajar. ¿Y qué ha pasado acá? Nos han dejado espacios en blanco. Entonces, estos espacios en blanco impiden que se correlacione esta numeración. Podemos ir bajando más. Siempre es bueno que ustedes revisen. Acá vemos que tenemos muchos más espacios en blanco. Esa información no la va a leer Civil 3D y de igual manera les va a aparecer error. Adicionalmente, donde debería ir un número, hay un texto que no nos aporta nada para lo que es la importación de punto. Entonces, vamos a hacer la configuración nuevamente de este archivo. Ya hemos solucionado el tema del número de puntos. Ahora seleccionamos la primera columna. Acá en el grupo o en el menú datos, en el grupo ordenar y filtrar, seleccionamos un filtro. Desplegamos esta opción y aquí evidentemente tenemos seleccionada toda esta información y se van a dirigir al final donde destiquean vacías. Vamos a mantener igual este texto, todavía no lo vamos a eliminar, pero sí vamos a ordenar al final, esto va a desaparecer. Aceptamos y ahora vamos bajando y ya no nos aparecen esos espacios vacíos. No sé si algunos de ustedes, cuando han ingresado a este archivo, les aparece de esta manera: 9.945.972.94. Y verifican también la coordenada este y también tienen de la misma manera asignada 283.383.667. ¿A alguien le ha pasado este detalle? A ver. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muy bien, Javier. Excelente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vemos 9.945.972.94. Lo que ha sucedido acá es que la configuración de Excel, y con eso me refiero al error que les muestra, no es un error de que está mal la coordenada, ninguna de las dos, sino se trata de la configuración que tienen tanto en Windows como en Excel. Si ustedes, por ejemplo, se van a archivos, se van a opciones avanzadas, acá van a tener unos separadores de decimales y de miles, ¿no? Entonces acá está determinado como punto y espacio. Eso va a funcionar siempre y cuando no piquen esta opción. Pero por lo contrario, si ustedes no quieren utilizar la configuración de Excel
y quieren utilizar la del sistema, tiquean esta opción o lo dejan tiqueado y van a dirigirse a panel de control. Aquí vamos a irnos a reloj y región. Aquí vamos a irnos a región. Nos dirigimos a región y nos vamos a ir al botón configuración adicional. En esta parte, tanto el símbolo decimal como el símbolo de separación de miles y el símbolo de separador de listas tiene que estar configurado de esta manera para el sistema métrico, ¿no? Si tienen su Windows en un sistema métrico. Y aparte tienen que tener esta forma de agrupar los dígitos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ahora seleccionan punto para el símbolo decimal, un espacio simplemente para la separación de miles y una coma para separador de listas y le dan a aceptar, van a configurar para que esta lista les aparezca de esta manera, ¿no? Ahora podrían cambiar también al sistema americano y aquí tendrían que configurar ya con punto y coma. Entonces de esta manera ver qué configuración les va a mostrar de esta manera la información. Sin embargo, cuando ustedes para el sistema métrico configuren de esta manera, no quiere decir que automáticamente aquí se les va a cambiar. Tienen que cerrar nuevamente el archivo y volver a abrir y hacer esa configuración, ¿no? Entonces, cierran, abren y ya les va a aparecer la configuración correcta, pero tienen que seguir los mismos pasos. Borrar las 5 o 6 piedras que había al principio, dividir este número de puntos con lo que estaba añadido a la coordenada norte y borrar también la codificación que venía al principio y de esa manera poder trabajar ya de forma correcta este archivo. A ver, inténtenlo y me dicen qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre. Bien, entonces, todos los que ya tienen hasta acá sus puntos, todos estos puntos, ahora sí, ya podemos ir a la parte inicial. Aquí tenemos el punto 1, 2, 3, perdón. Voy a seleccionar esos 3 elementos, todas las 3 primeras celdas con el 1, 2 y 3. Ahora sí puedo tiquear. Si es que no, como en mi caso, si es que no se está proyectando hasta abajo, lo que pueden hacer es seleccionar la primera celda y con Control Shift a la derecha, sin soltar el Control Shift y flecha a la derecha, va a escoger hasta la última columna con datos. Siguen presionando Control Shift y abajo y van a seleccionar hasta la última celda con datos. Lo copian y abren un nuevo archivo. O si quieren un nuevo archivo o si quieren una nueva hoja en la parte de abajo. Y aquí vamos a pegarlo. Ahora sí, seleccionamos el 1, 2, 1, 2, 3, 1, 4, lo que demuestra que sea correlativo y le damos doble clic. Ahora sí se ha proyectado hasta abajo, podemos verificar. Le damos un clic a la primera celda, Control Shift y hacia abajo. Y tiene que salir de esa cantidad de puntos, 1300 o 1352 registros o puntos. Ese dato. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? La primera hoja ya no nos sirve. Damos clic derecho, eliminar, la eliminamos. Y una vez de que hemos eliminado,
Aquí le pueden poner algún nombre, el que ustedes deseen. Y en la parte de archivo, vamos a seleccionar guardar como. Buscamos la carpeta del curso. Y aquí, por ejemplo, podemos guardar la extensión como CSV delimitado por coma, ¿no? Tienen aquí también otra extensión CSV UTF-8 delimitado por comas, pero el más común de todos es este de acá. También tienen para Macintosh y MS2, ¿no? Tienen otros formatos. Pero vamos a seleccionar en este caso este de acá. Bien, entonces seleccionamos. Ahí está nuestra extensión. Podríamos colocar incluso otro nombre. Levantamiento modificado. Ahí está. O levantamiento topo. Y lo guardamos. Ahora, si ustedes no quieren guardar en un archivo CSV delimitado por coma y quieren un archivo TXT, nuevamente pueden seleccionar la primera celda, Control Shift, a la derecha, Control Shift, abajo, Control C, y vamos a ir a nuestra carpeta donde está la información, importación de puntos. Clic derecho, nuevo y documento de texto. Y aquí vamos a colocar levantamiento topo. Abrimos este archivo y aquí pegamos toda esa información. Y ahí están los 1352 puntos. Pero ¿qué hacemos acá? Estamos poniendo un espaciamiento. Igual, archivo, guardar. Y cerramos, ¿no? Entonces tenemos las dos opciones como CSV o como TXT. Minimizamos. Ahora sí, podemos entrar a Civil 3D. Cerramos esta ventana. Y por ejemplo, voy a hacer la opción del archivo CSV delimitado por com. Añadimos hasta acá. ¿Están todos? ¿Sí? ¿O tienen alguna consulta? Ok, les voy a compartir el archivo corregido. Lo voy a guardar. Cerramos. Se los voy a cargar al Drive. Descárguenlo de ahí. Voy a cargárselos acá porque ya me quedé sin espacio. Ahora sí. Ahí está. Se los voy a compartir el archivo CSV y en la extensión también TXT. Ya lo pueden descargar. Entonces, voy a abrir nuevamente mi archivo levantamiento topo. Aquí está, ¿no? Que es el que queremos introducir dentro de Civil 3D. Y ahora nos vamos a importar este archivo. ¿Qué pasaría si no queremos ingresar a través de esta opción? Tenemos también la posibilidad de irnos desde acá, en el grupo Create Ground Data, crear información del terreno, desplegamos la opción de puntos y también aquí tenemos la opción Point Creation Tool.
¿no? Entonces, las herramientas para creación de puntos, damos un clic también en esta barra, a este icono, y si se fijan, antes de que importe, nos vamos a ir a Point Identity, y aquí, como habíamos visto, nos aparecía un valor 1. Vamos a importar ahora sí, seleccionamos importar, añadimos el archivo que habíamos procesado, que es este CSV, abrimos y nos aparece error. ¿Por qué nos aparece este error? Si hemos ya codificado todo, hemos mejorado y depurado el archivo. Lo que sucede es de que en algunas ocasiones, o posiblemente les va a aparecer este error, porque el archivo sigue abierto. Entonces, para ello, tienen que cerrarlo, nuevamente borran este elemento, abren la pestaña con este símbolo más, color verde, ahora sí seleccionan el archivo CSV y ahora sí ya está leyendo correctamente. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, incluso nos está entregando posibles formatos que se relacionen con este archivo. Entonces, ¿qué extensión ustedes colocarían, por ejemplo, para este archivo? Si nosotros volvemos a abrir este archivo, ¿qué formato vamos a tener? Al principio, en la columna 1, tenemos el número de puntos. Adelante, adelante. Cota, descripción. Que sería número de puntos. El siguiente. Norte. El siguiente. Este. El siguiente. Z. Exactamente, que Civil 3D lo va a reconocer, obviamente, con Z, la cota, ¿no? Y finalmente tenemos... Descripción. Exactamente. Muy bien. Finalmente tenemos esa descripción que nosotros le estamos asignando a nuestro archivo y aquí tenemos ese formato. Como hemos delimitado por comas, este archivo delimitado por comas con este formato es el que tenemos que buscar. Cuando ustedes carguen un archivo, si les falta el número de puntos, no hay problema, les va a asignar Civil 3D. Si no han cargado una descripción, no es lo recomendable, pero tampoco hay problema. ¿Por qué digo no recomendable? Porque no van a poder visualizar sus puntos cuando quieran hacer una corrección y saber qué punto es. Siempre es bueno de que cuando les pasen estos puntos, les den una descripción en una plantilla. Obviamente, el topógrafo va a agarrar y va a poner PL, de esta manera, MR, BC. Entonces, el topógrafo sí va a hacer ese trabajo y se entiende porque cuando son 20,000 puntos, no va a estar colocando, por ejemplo, para este caso, muro 1000 veces, o va a poner aquí también muro de contención tal vez. Entonces no va a repetir 1000 veces, 2000 veces, 3000 veces estos puntos. Se entiende, cada quien puede poner su codificación, pero al final es bueno que les compartan un listado de qué significa cada uno de estos puntos. Algunos podemos intuir, pero no todos, ¿no? Porque no pensamos como la persona que está en obra. Entonces es bueno que si bien ellos van a codificar, les pasen, aunque sea un listado Excel, qué significa cada uno de ellos. Porque ahí vamos a actuar ya con las claves descriptivas para ya no estar escribiendo nosotros también 20,000 veces muro o 10,000 veces muro de contención o poste de luz o borde de camino, ¿no? Entonces vamos a trabajar con las claves descriptivas. Entonces, volviendo,
Podemos no tener los puntos, podemos no tener la descripción, pero sí o sí tenemos que tener las coordenadas y la cota. No importa si esto está en este sentido o en este orden, de esta manera, o si la cota está acá, el norte de esta manera, o si está la cota, no importa el orden, pero sí tiene que haber esta información. Basta que no falte, que falte la cota, sí nos vamos a ver realizados en planta, pero no tenemos elevación. Si falta la coordenada norte, lo propio, y la coordenada este, lo propio. Entonces, lo más importante dentro de Civil 3D es las coordenadas y la elevación, ¿no? Porque eso nos emplaza el proyecto. Entonces, eso es importante. Entonces, en este caso, el formato es punto, norte, este, cota y descripción. Volvemos a Civil, aquí buscamos ese formato, y aquí es donde uno de sus compañeros me pedía y me decía cuáles de los errores más comunes dentro de Civil 3D, que a pesar de que nosotros podemos dominar la herramienta, pero por alguna razón damos rápidamente clic acá y le damos OK. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Introducir un tremendo error, porque vamos a tener las superficies, si supongamos tenía que ser así, vamos a tener en otro espacio la superficie así. Y ahí es donde vamos a empezar a trazar los alineamientos, nuestro corredor, toda la obra perfecta, y cuando nos hemos dado cuenta las coordenadas están volcadas. Todo este trabajo no sirve. Otra vez tenemos que volver al trabajo 1, desde el punto 0. Entonces, tengan mucho cuidado cuando introduzcan estas coordenadas. Aún así, Civil 3D, cuando introducen estas coordenadas dentro de este archivo, ya, seleccionar, por ejemplo, a ver, punto no me está mostrando acá en las coordenadas, voy a volver a cargar. Ok, voy a hacerlo. ¿Ven cómo sigo cometiendo ese error? Perfecto. Aún así, si nosotros nos equivocamos y seleccionamos, vamos a poder ver que Civil 3D nos sigue advirtiendo de que estos puntos tiene que ir primero el punto, luego la coordenada a momento aquí no está la coordenada por tanto no es su formato. ¿Ven? Entonces ya podemos saber cuál es el error y volver a seleccionar otro formato y ahí verificamos. Coordenada norte, perfecto. Coordenada ok. Punto de elevación, correcto. Y descripción, correcto. Entonces, todo está bien, todo está ok. Y aquí es donde ya ustedes podrían darle ok, pero aún así todavía no le den ok. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan ok, automáticamente van a enviar a Point Group al apartado que se denomina All Point, que sí o sí va a ir a este grupo, sí o sí, pero con la diferencia de que si ustedes habilitan esta opción y tiquean acá, van a poder ustedes ajustar un grupo para este número de puntos que están introduciendo. Al tiquear se habilita esta opción, le dan un clic a este icono y aquí colocan un nombre para ese grupo de puntos. Yo les sugiero que, como sugerencia, no es obligatorio, pero como sugerencia, que lleve siempre el nombre del archivo que ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque cuando vayan a buscar estos puntos, van a tener sus carpetas, van a tener ese grupo de puntos de hace 4 meses y supervisión les va a decir, este es el levantamiento 1 de la fecha 27. Este es el levantamiento 2 de la fecha 28. Y este es el levantamiento 3 de la fecha 30. Entonces, cuando les pida
este levantamiento. Obviamente aquí en los archivos también traten de colocarle una fecha para que sea así mucho más fácil. Entonces van a pedirles el levantamiento topo de la fecha 27, entonces ya saben que es este archivo. Entonces 27 de marzo del 2024. Listo, ya saben que es esa fecha que han levantado esa información y ya no se van a perder, ¿no? Entonces tienen todo controlado. Como sugerencia, por eso les digo que lleve el mismo nombre. Si no quiere que lleve el mismo nombre, no hay ningún problema. Le dan OK, dejamos estas opciones de ajustes, no vamos a hacer ningún ajuste y le damos OK. Ahora sí, OK. Esperamos un momento que se abra. Pareciera que no se ha activado o no se ha importado nada, pero en las herramientas de puntos ya aparece un redondito con un cuadrado. Eso quiere decir que contiene información que ha sido agregada. Nos vamos a Point Groups y evidentemente aquí se han agregado esos puntos, ¿no? En la parte de abajo también estamos visualizando esa información. Entonces, para visualizar, o le dan doble clic a la ruedita del mouse, o ZE, de Zoom Extend, y ahí están esos puntos. Ahora sí, podemos desplegar incluso acá, en las opciones de punto, y ya ha cambiado el punto 1. Ahora se han agregado 1352 puntos, y cuando agreguemos más, va a comenzar del 53, que es el último punto, o que es el próximo punto, al último punto que tenemos en todo este grupo. Entonces ya tenemos esta información. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta. Bien, entonces, una vez que ya tenemos nuestros puntos, y esto ya para terminar, porque vamos a ver la siguiente sesión, el trabajo de claves descriptivas, vamos a trabajar estos estilos. Una vez que nosotros importamos estos puntos, van a notar que tenemos la representación del punto como tal, y al lado tenemos la etiqueta. Entonces, de esta manera se representa esos puntos. Para poder modificar, nos vamos a ir al grupo de puntos que hemos creado, clic derecho, y aquí vamos a seleccionar propiedades. Se nos va a abrir esta ventana donde podemos incluso modificar nuevamente el nombre, introducir una descripción, levantamiento de topografía en fecha 27 de, vamos a poner 27 de febrero del 2024. Aquí pone encargado, pueden colocar otros datos, zona o uso. Ya ustedes van introduciendo toda esa información que deseen en la descripción. Y finalmente, en la parte de abajo, en los estilos que vienen por defecto, van a ver que a partir de ahora, cada vez que trabajemos en Civil 3D, de los estilos, ya sea superficie, y también nos está pidiendo que configuremos la etiqueta de los puntos, que es esta de acá, ¿no? Entonces, si nosotros aquí cambiamos, por ejemplo, de la base de datos que ya
Ven cómo se modifican todos estos puntos, el estilo del punto. Si deseamos, por otro lado, que nos muestre solo la elevación y descripción, y aplicamos, nos muestra solo la elevación y la descripción. Ahora, si nosotros queremos editar, desplegamos esta opción, dándole un clic a la flechita, y podemos crear un estilo nuevo desde cero. Es decir, nosotros tenemos que ir asignando todo desde cero. Podemos seleccionar una copia de la selección actual, que quiere decir que vamos a aprovechar ciertas propiedades de este elemento para poder, a partir de esas propiedades, configurar a los estilos que nosotros deseemos, tanto para el estilo de punto como para su etiqueta. Si ustedes quieren editar simplemente el estilo que están viendo actualmente en esta ventana, seleccionan Edit Current Selection. Entonces, editar la selección actual. O finalmente, si ven a partir de ahora un cubito verde con un cursor, eso quiere decir que les va a pedir que seleccionen qué elemento quieren modificar en pantalla, ya sea puntos, alineamientos, etiquetas de perfiles, etcétera, ¿no? Cada vez que vean este cubito con el cursor es una selección en pantalla. En el caso de los puntos, tenemos estos estilos, incluso podemos cambiar solo elevación, y voy a cambiar, por ejemplo, estación, o queremos visualizar antes de cambiar, tenemos este icono también, y podemos visualizar esos cambios. Válvula de gas, el tipo de etiqueta también, podemos modificar, estación, entonces ya ustedes ven que esa información se está grabando y visualizando antes de aplicar. Si por lo contrario quieren cambiar a número de punto y estación, aplicamos, ya ahí está, ¿no? Se ha aplicado estos estilos. A ver, creo que tenemos una pregunta. ¿No me escuchan? ¿Se puede escuchar? Sí, Ok. se escucha. Muchas gracias, Juan. Perfecto. Bien, entonces, ya el día de mañana vamos a trabajar con algunas propiedades de los puntos, lista de puntos, cómo incluir o excluir un grupo de puntos, cómo crear nuevos puntos, es decir, nuevos grupos a partir de este elemento que acabamos de importar, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta acá. ¿Alguna pregunta? Vamos a guardar. Dígame. Una consulta, ingeniero. En el momento de importar, la separación tiene que ser con punto, también puede ser con coma o igual me va. Cuando importes, puede ser delimitado por coma o puede ser delimitado por espacio, pero no te va a afectar punto. Sí, porque aquí como tenemos igual, tú vas a tener ese inconveniente, más que no aceptarte, vas a tener un inconveniente de que va a separar este valor y este valor. Entonces, por eso ese es el problema. Ahora, si tú tienes aquí coma, puedes separar o por espacio o también punto y coma, ¿no? Pero si puedes cambiarlo directamente a punto en tu configuración de panel de control, sería mucho mejor que te trabajo. A ver,
Gustavo, ¿se puede copiar o importar estilos de puntos de otros archivos? Sí, claro que sí. Eso lo vamos a trabajar el día de mañana, pero adelantando un poco. Ustedes pueden agarrar, por ejemplo, vamos a abrir un archivo. Por ejemplo, este aquí. Abrir. Una opción, una opción de poder importar estilos nuevos, no solamente de puntos, sino de cualquier elemento dentro de Civil 3D, es poder abrir un archivo, abrimos un archivo al que queremos importar, externo al que queremos, ahorita lo vamos a abrir. Esperemos un segundo. Ahora sí, ya está abierto y vamos a volver a nuestro archivo. Este lo vamos a guardar como importación de puntos. Aquí vamos a guardarlo como importación de puntos. Importación de puntos. Ok, lo guardamos. Entonces nos vamos a ir a configuración y aquí ustedes tienen activada esta herramienta. Active Drawing Setting View. Entonces van a verificar que tienen la visualización para la configuración del dibujo actualmente activo. Pero si ustedes cambian a Master View, ¿qué es lo que ocurre acá? Por ejemplo, voy a retornar a la opción que viene por defecto. Si ustedes colapsan este símbolo menos y se vuelve más y aparece solamente el nombre, solo aparece un archivo. Pero ¿qué ocurre cuando selecciona Master View y colapsa nuevamente este archivo? Ahora sí desaparece todos los que están o estén abiertos acá. Entonces abrimos el que contiene los estilos, abrimos el que contiene los estilos y aquí vamos a buscar, por ejemplo, superficies de puntos, si no recuerdo, aquí está. Tienen un estilo asignado acá. Entonces, este es nuevo a todos estos estilos que vienen. Podemos seleccionar, lo seleccionamos primero y le damos un clic izquierdo y sin soltar, arrastramos a la pantalla y van a poder ver que ahí tienen este icono que les está diciendo que va a agregar un nuevo estilo. Y eso no solo para puntos, pueden seleccionar también para superficies, los nuevos estilos los seleccionan primero y los arrastran. Y de esa manera van introduciendo uno por uno, ¿no? Entonces vamos a ir a prospectos, ingresamos a propiedades desplegamos, ingresamos a propiedades de los puntos, o podemos seleccionar igual un punto, clic derecho, y aquí tenemos la misma opción, propiedades de grupo. Y aquí vamos a buscar el estilo que acabamos de importar y ahí nos aparece. Entonces, aplicamos, aceptamos y ahí está, ¿no? Nos aparece en verde este estilo, ¿no? O como lo hayan configurado ustedes. Ahora, o haya configurado alguna otra persona. Ahora, hacer este trabajo para 100 estilos o 200 demora bastante, ¿no? No nos vamos a pasar jalando todos los estilos uno por uno. Para ello, guardamos, nos vamos a ir a Manage, al menú Manage o Administrar o Gestionar. Y aquí tenemos las opciones en el grupo de comandos Style. Tenemos esta opción de importar. Le damos un clic a importar. Obviamente, antes de esto tienen que guardar el archivo, porque si no les va a pedir, les va a aparecer un letrero que les diga que tienen que guardar el archivo, justo lo que les estoy mencionando. Entonces, ahora sí, nos vamos a la carpeta del curso.
perdón, este archivo tenemos que buscarlo. Ahora tenemos que buscar no el archivo de importación de puntos, sino el archivo del cual quieren extraer todos esos estilos, ya sea para tablas, puntos, etc., ¿no? Entonces, buscamos, por ejemplo, el archivo, aquí está, el que tenemos acá, le decimos que sí, que lo abra, y aquí nos va a presentar todos los estilos que contenga esta plantilla y lo queremos llevar a esta plantilla. En la parte superior vamos a poder contraer o expandir este listado. Ustedes seleccionan acá, expanden todo. Si seleccionan acá, lo contraen todo. Si quieren quitar toda la selección nueva, lo pueden hacer o le dan un clic. Los archivos que han borrado y todavía permanecen en la plantilla, también los pueden quitar. Si quieren quitar archivos nuevos añadidos, también los pueden quitar. O los existentes, por ejemplo acá. ¿Qué quiere decir los existentes? Los que ya, por ejemplo, estos de acá, que vienen por defecto en Civil 3D, pero también contienen ambos archivos esa información, entonces ya no los necesitan. O los que faltan actualizarse también los pueden quitar, ¿no? Entonces ya ustedes seleccionan qué archivos quieren importar, qué estilos en realidad, le dan OK. Aquí nos dice que hay duplicados porque hemos mantenido algunos de los que ya habían. Entonces vamos a darle OK. Y de esta manera hemos importado todos los estilos de este dibujo a importación de puntos. Todito, ya no tenemos que arrastrar uno por uno. Esperamos un momento a que se configure y aquí nos dice, ¿no?, cuántos estilos y configuraciones han sido importados. OK. Y ahora si nos vamos, por ejemplo, a importación de puntos, aquí no había ningún, dentro de este archivo no había ningún punto, pero en superficies, si creo superficies, voy a ir a sus configuraciones y aquí se ha traído todos esos estilos, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden ir configurando esa plantilla. OK. No sé si tienen alguna otra consulta, Juan, y así yo respondí a tu pregunta también. Josué, sí, también está claro. Gustavo, ¿tú te refieres al de importación de puntos? Se los puedo compartir, ¿no? Porque ya hemos pasado todos los estilos ahí. Sí, ingeniero. Mi pregunta era si nos podrías facilitar ese archivo para que podamos practicar con eso. OK. Claro, ahora yo se los voy a cargar voy a cerrar y se los voy a cargar al Drive. Ahora sí. Ya tienen el de importación de puntos. De todas maneras, los que tengan versiones un poco más antiguas, igual se los voy a compartir. Ya tendría que leer, no tendrían que tener ningún problema, porque hasta la versión 2018, como les sugerí, este archivo lo lee, pero mejor guardar como en dibujo. Otra vez les voy a repetir aquí. Despliegan la opción de inicio, guardar como, dibujo. Aquí vamos a poner importación de puntos, pero en una versión 2013, para los que tienen versiones anteriores.
anteriores a 2018, despliegan el tipo de versión y aquí está, 2013. Incluso si se fijan, pueden compartir versiones aún más anteriores si alguien no tiene también esa versión. Entonces voy a seleccionar versión 2013, guardar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Es lo que les decía, ¿no? Al no haber algunas propiedades para los objetos, les está advirtiendo que se va a crear para una versión anterior, pero no se van a compatibilizar algunas propiedades que tienen sus nuevos, en realidad esas nuevas versiones, ¿no? Entonces cerramos. Voy a seleccionar importar 2013 y aquí lo copio también, ¿no? Entonces actualizamos y ahí están los archivos, ¿no? Ya lo tienen en el Drive, en la carpeta de recursos. Bien, entonces no sé si tienen alguna consulta más. El archivo Excel, sí, se lo sé compartir, levantamiento topo, ahí lo tienen. Y también en TXT lo tienen. Bien, entonces si no hay consultas hasta acá, daríamos por concluida la sesión del día de hoy y nos veríamos el día de mañana. Muchísimas gracias por la atención prestada y cualquier duda también estoy atento al grupo de WhatsApp, ¿no? Para que me puedan consultar si desean a medida que van practicando. Muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Álvaro. Gustavo.